Capítulo 77, en defensa de Prandium 365.746 M41. Último segmento. Ultramar. Thalassa Prime. Todos los inquisidores se quedaron mirando. Mis señores, lo que acabamos de ver, el inquisidor Gallius no pudo terminar sus palabras. Entonces, la posibilidad de que todos estos eventos sean un gran plan del caos tiene algo de mérito, aunque no creo que ni siquiera las repugnantes hechicerías del caos puedan conjurar a las criaturas de pesadilla de los erguilos tiránidos, dijo Lord Calgar. Probablemente no, respondió la dama inquisidora Balea. Estos repugnantes agentes de los poderes oscuros suelen ser tan obstinados como obsesionados. Es difícil creer que hayan preparado una fuerza tan inmensa como la de los tiránidos. No, pero creo que ellos de alguna manera sabían de los tiránidos antes que nosotros, es como si lo hubieran sentido, dijo alguien. Quizás. Suficiente. Rugió Lord Calgar. Mi señor. Las intenciones y los planes de algún humilde señor del caos que busca utilizar la terrible maldad de los tiránidos en sus propios planes enrevesados, no son del todo importantes en este momento. La invasión tiránida se acerca cada vez más. Debemos planificar la defensa de Ultramar. Debo planificar la esperada llegada de las naves colmena tiránidas que se dirigen hacia Prandium. Dependerá de ustedes, inquisidores, descubrir qué es lo que busca este mediocre esbirro del caos. Nos ocuparemos de los refuerzos necesarios que requiere, mi señor. Nosotros, la Inquisición, tenemos bajo nuestro mando una gran variedad de fuerzas que podemos extraer de los mundos que ahora yacen en paz del falso vacío entre las estrellas. Dijo un inquisidor. Calgar asintió. Entonces detendremos a los tiránidos allí en los campos de Prandium. He ordenado a la antigua Legión Ultramarine y a sus hijos que participen en la defensa de nuestro amado y venerado mundo natal. Necesitamos saber cuándo llegarán, dijo Tigurius. Mi señor Calgar y el resto del capítulo dedicarán nuestro tiempo a la defensa de Ultramar, y yo contactaré y organizaré el apoyo de otros capítulos astartes que habían prometido sus fuerzas. Dependiendo de la llegada de este enjambre tiránido que ahora se dirige hacia nosotros, podríamos tener muy poco tiempo para organizar una defensa digna o tendríamos suficiente tiempo para organizar una defensa que rompa la espalda de estos animales. El anciano y grisáceo maestro de la santidad asintió. Dependerá de su pequeño consejo de inquisidores dedicados organizar el resto del apoyo imperial para luchar contra esta monstruosidad. Lo tendréis, mis señores. Calgar asintió. Mientras se ponía de pie, todos los demás se pusieron de pie en deferencia al gran señor de Ultramar. El señor del capítulo miró a su antiguo capitán de la segunda compañía. Capitán Titus, vendrá con nosotros para hablar. Sí, mi señor. 359.746 M41. Último segmento. Sector Torel. Mundo medieval de Torel. Temiel, el campeón del caos, no podía entender cómo estaba siendo derrotado. Él tenía una misión. Tenía un ejército. Este era un mundo con camiones de pólvora apenas negros que arrojaban piedras. Se suponía que había conquistado este planeta en cuestión de días. Al principio, sus enemigos eran invisibles y atacaban los depósitos y puestos avanzados de suministros clave. Temiel se sorprendió de lo que pensó que era el acto de algunos astutos soldados primitivos del planeta. Puede ser un oficial imperial inteligente a cargo de los soldados PDF de baja calidad. Él estaba equivocado. En una semana, Temiel había perdido casi 1000 cultistas y herejes, mientras que casi 200 guardias traidores se habían perdido. Esta no era la tasa de pérdida que había esperado. No le gustaba la idea de explicarle la pérdida a su temido Lord Ashsan, el señor del caos de los santificadores negros. Entonces, Temiel hizo lo que mejor sabía hacer. Llamó a los 2 escuadrones de marines del caos para que dejaran de oprimir las ciudades y los devolvió a su asiento de poder. Esto fue un error. Tan pronto como Temiel centró a sus élites, las guarniciones exteriores fueron atacadas en masa, diezmando rápidamente al ejército de Temiel. Con menos de la mitad de las fuerzas restantes, Temiel retiró todas las fuerzas. Fue entonces cuando conoció a su enemigo. La criatura era humanoide, y claramente se parecía un poco a un marine del caos, ya que era una criatura realmente grande. De hecho, la criatura vestía lo que parecía ser una armadura Terminator con una fuerte infestación de xeno. ¿Quién eres tú?, preguntó Temiel mientras su fortaleza ardía y se derretía. Miles de gigantescas criaturas con forma de gusano rodante simplemente habían irrumpido a través de la pared sur, disolviendo fácilmente una empalizada de madera de 1 metro de espesor y luego ahogando gran parte de la fortaleza de Temiel en ácido.
Luego aparecieron criaturas gigantes que escupían espinas, y Temiel supo que los Zerg estaban en su mundo. Lo que lo sorprendió fue el ejército de un par de miles de humanos vestidos con algún tipo de armadura biológica hecha de las mismas materias xeno de los Zerg. Las duras placas de caparazón desafiaron varios disparos de los rifles láser de sus guardias traidores, y los biorifles que disparaban diminutas balas de hueso eran lo suficientemente potentes como para acabar con cultistas y herejes. Algunos incluso tenían espadas de hueso con un brillo fingido que Temiel tuvo la desgracia de enfrentarse. Las armas de hueso eran lo suficientemente potentes como para dejar profundos cortes y grandes abolladuras en la servoarmadura de Temiel. Liderando a las criaturas Zerg y los humanos, la criatura gigante Terminator Zerg se acercó a Temiel y su puñado de marines del caos restantes. Te pregunto de nuevo, criatura, ¿quién eres? ¿Te atreves a interferir con los trabajos de los santificadores negros? La criatura se rió con desdén. Me atrevo porque simplemente soy superior a ti, gusano. Escucha mis palabras, Chaos Marine, porque soy Sacanún de los Zerg, y conozco todos tus trucos y todas tus tácticas. Nunca tuviste una oportunidad. Engañar. Rugió Temiel mientras cargaba contra Sacanún. Poco sabía Temiel que Sacanún era una combinación de un Chaos Lord y un poderoso Zerg, y en esa fusión, la nueva criatura tenía el poder de los Zerg y la experiencia del Chaos Lord. Con 3 rápidos golpes de la garra relámpago de hoja de hueso, el brazo derecho de Temiel fue arrancado y su corazón primario arrancado. Tosiendo sangre, Temiel tuvo que esperar impotente mientras Sacanún, más tarde infamemente conocido en la galaxia como Sacanún de Reaper, lentamente sacó la cabeza y la columna vertebral de su cuerpo. 362.746 M41. Último segmento. Ultramar. Prandio. Entonces, ¿qué es esta inmensa monstruosidad que has acorralado desde algún mundo distante y lejano, Inquisidor? Exigió el señor de Ultramar mientras examinaba los horizontes distantes del mundo plano de Prandium. Las defensas de este mundo jardín se habían vuelto verdaderamente imponentes y poderosas en los últimos meses. Flotas enteras de barcos mercantes, barcos civiles e incluso las poderosas naves de la Armada Imperial habían sido requisadas para evacuar tanto civiles como las antiguas máquinas agrícolas del viejo mundo ultramarine. De hecho, algunas de las máquinas agrícolas más antiguas habían existido durante miles de años y se habían convertido en santuarios móviles para los adeptos locales del Mechanicus, que habían atendido todos los caprichos y aflicciones de los varios cientos de tanques agrícolas que a menudo eran tan grandes como quimeras. Los fuertes y leales granjeros de Prandium, nacidos de un fuerte linaje y grabados en las tradiciones y culturas de Ultramar, a menudo se ofrecieron como voluntarios para unirse a su PDF. Aún así, millones fueron evacuados. Ancianos y niños fueron enviados a otros mundos de ultramar mientras millones de hombres y mujeres fueron equipados, entrenados y preparados para la defensa de su amado hogar. El problema era logístico. Si bien los ultramarines no vieron falta de mano de obra, vieron el problema en los suministros. Al estar en un gran mundo agrícola, la comida no fue un problema. En cientos de búnkers silos blindados y miles de silos de alimentos estaban llenos de alimentos en conserva que mantendrían alimentados a 1.000 millones de soldados durante un año. El problema había sido el equipo que habría convertido a los voluntarios en soldados. Con una parte de todos los gastos de defensa destinados a la fortificación de Macragge, no había suficientes armas, municiones y armaduras para equipar a todos los que querían ser voluntarios. Incluso con el excedente y las reservas existentes, solo se crearon 600.000 soldados con apenas 10.000 equipados con armas distintas a las pistolas láser básicas, y la escasez de flak armor fue aún peor, con solo 400.000 hombres con la armadura básica. Entonces habían llegado los apoyos de los inquisidores y su consejo. 3 inquisidores del Ordo Xenos entraron en la órbita de Prandium con 3 cruceros de batalla, 4 cruceros, 5 cruceros ligeros y 10 escoltas, para aumentar la fuerza de la flota de las fuerzas que Lord Ultramar había dispuesto. Luego descargaron 800.000 unidades de rifles láser, 40.000 unidades de otras armas, 500.000 armaduras antiaéreas y 200 quimeras equipadas con varias armas. El Adeptus Mechanicus también envió grandes naves de carga llenas de piezas de repuesto, generadores de plasma portátiles, búnkeres portátiles, 100 vehículos de varias marcas y un Baneblade. Tal apoyo había permitido a los ultramarines respirar más tranquilos, ya que un mundo que puede defenderse es claramente más fácil de manejar que el que no puede.
Al ver la preparación del mundo, Lord Calgar había enviado por la mitad de los ultramarines que había desplegado previamente en la superficie. Luego, cuando los últimos días de calma se fueron agotando y los augurios del espacio distante comenzaron a detectar una gran sombra que se avecinaba en los confines de su conciencia, llegó un apoyo de una fuente poco probable. Uno de los miembros del consejo, pero un inquisidor del Ordo Malleus, había venido a unirse a la lucha. Se había encontrado con Prandium con un solo escuadrón de caballeros grises y extraños objetos con marcas del Adeptus Mechanicus. Incluso Lord Calgar se había vuelto curioso. Es una maravilla, mi señor. Por mucho que los tecnosacerdotes adoren a sus titanes con reverencia, esto sin duda les haría llorar, respondió el inquisidor con una sonrisa críptica. El maestro de la forja, de los ultramarines, gruñó de disgusto cuando cientos de servidores comenzaron a abrir el costado de una enorme nave de carga que normalmente no aterrizaría en la superficie de un planeta. Entonces él y Lord Calgar lo vieron. Claramente era un tanque de algún tipo, viendo las huellas debajo, pero era más grande que cualquier cosa que hubieran visto antes. Al menos 25 metros de ancho y 30 metros de largo, estaba claramente colocado sobre el chasis de 4 Baneblade con la torre cortada y algo enorme montado en la parte superior. He aquí. El redescubrimiento de un vehículo antiguo, la fortaleza móvil de clase futilidad, la impudencia. Sé testigo del poder de esta antigua y poderosa máquina. Declaró el inquisidor. El Impudence fue una obra de arte, sin duda. Era como si alguien hubiera construido una versión condensada de una fortaleza de la redención sobre una plataforma móvil. La torre tenía al menos 10 metros de altura sobre el ya alto chasis de Baneblades, incluso sin sus torretas. La torre principal del Impudence tenía 2 balcones laterales equipados con una poderosa torreta de cañón láser de 4 enlaces cada uno, y a sus pies había un muro bajo donde los guardias manejaban las armas montadas en pivotes. Dame las especificaciones, ahora, inquisidor, exigió el maestro de la forja, y lo consiguió. ¿Bien, mi amigo? Preguntó Lord Calgar. Impresionante, si estos registros son ciertos. Un fabricante general y el mismísimo Lord Primarca Vulcan han santificado los diseños de este vehículo, no muchos años antes del comienzo de la herejía. El planeta de origen, la caja fuerte. No conozco ningún mundo forja de ese nombre. Ante las dudas del maestro de la forja, el inquisidor comenzó a explicar su historia. Hace mucho tiempo, un grupo de inquisidores del Ordo Malleus había descubierto un secreto del gran enemigo. Los malvados y oscuros dioses del caos habían sellado algo que los aterrorizaba y habían establecido una poderosa bóveda custodiada por legiones de demonios. Se rumoreaba que nuestro poderoso Señor, el emperador Dios inmortal de la humanidad, ha sido el único en atravesar ese velo de defensas y alcanzar ese algo místico que aterrorizó a los dioses del caos, comenzó el inquisidor. Por supuesto, la Inquisición había descartado la historia como un cuento de hadas de un mundo periférico menor cuyas leyendas se habían mezclado con las sagradas escrituras, pero luego encontramos algo. ¿Alguna cosa? Una evidencia de este poder místico que se opone a los torrentes del caos. Hemos pasado generaciones. Escuadrones enteros de caballeros grises fueron asignados permanentemente a la casa de cualquier evidencia de su existencia. Luego, hace casi 300 años, encontramos evidencia clave sobre este poder místico, respondió el inquisidor. Entonces, ¿qué fue? Sabíamos dónde estaba la puerta abisal. La puerta abisal es el nombre del pasaje a la galería de demonios que custodian el poder místico que los dioses del caos han sellado, pero está sellada por poderes que ni siquiera podíamos imaginar. Entonces hemos descubierto algo en un depósito de conocimiento Eldar en las profundidades de las ruinas de un mundo astronave caído. El pasaje dice así: la primera llave de la bóveda está en la caja fuerte. Lord Calgar recordó lo que había dicho su maestro de la forja. ¿Estos vehículos eran de un planeta llamado la caja fuerte? Hablado en Low Gothic, una versión retorcida del idioma americano, mi señor, respondió el antiguo tecnomarine. El inquisidor asintió. Nadie había pensado en buscar el nombre Low Gothic para los mundos, mi Lord Calgar. En mi búsqueda de algo útil, y una vez que escuché el nombre mencionado en el archivo de video que nos mostró el capitán Titus, supe por dónde empezar. La bóveda es la abertura legendaria en el espacio real que se abriría a la disformidad, pero en una versión formada naturalmente de la telaraña de Eldar, lo que suena imposible, pero así fue escrito en los escritos antiguos. Lord Calgar miró fijamente al inquisidor. Para un inquisidor, tu boca parece muy liviana. Difundes secretos tan a la ligera, así que supongo que eres un tonto incompetente, lo que parecía poco probable dada tu carrera, necesitas mi ayuda.
Has expuesto tus secretos a mí, vinculándome así al secreto antes de que pudiera detenerte. La expresión del inquisidor se congeló. Su rostro se volvió sombrío y amenazador. Nunca fui de actuar, Lord Calgar. Pido disculpas por este intento de engaño a través de la verdad. Nunca lo he dominado como lo había hecho mi antiguo mentor, murmuró el inquisidor en tono de disculpa. Los dos hombres observaron en silencio la aparición de 3 vehículos monstruosos que se reunían lentamente detrás de las filas de tanques antes de que el inquisidor abriera la boca una vez más. Sé que tu enfoque y el poderío sin precedentes del imperio reunido aquí en Prandium están puramente enfocados en la defensa de tu precioso mundo, sin embargo, mi maestro y su maestro y una larga lista de inquisidores habían estado buscando una pista para este. Profecía. ¿Qué quiere, inquisidor? Ha pagado generosamente por la defensa de mis mundos, y tendrá lo que pide, pero no me hará perder el tiempo más. El inquisidor asintió. Desde el informe del capitán Titus, he estado buscando alguna pista sobre la ubicación de este señor del caos Judanus, y creo que lo hemos encontrado. Esa era una noticia digna de la atención de los ultramarines. Adelante, dijo Calgar. El inquisidor hizo un gesto a uno de estos servocaneos para que se acercara a él. Era una cosa chapada en oro con varias máquinas adjuntas. Llegó ante los dos hombres importantes y comenzó a proyectar un holograma de un sistema estelar, destacando el 7º planeta que orbitaba alrededor de un gigante azul. Este planeta es Luminosaron, uno de los mundos conquistados una vez por el poder combinado de la Legión Ultramarine y el Adeptus Mechanicus en los primeros días de la Gran Cruzada. Aunque es un mundo civilizado sin características especiales, es un mundo leal y también produjo uno de los recursos más raros de la galaxia. ¿Qué recurso? Un tipo de compuesto mineral natural llamado Citellerium, y se requiere una pequeña cantidad para crear el cableado de muchas reliquias psíquicas, incluidas las capuchas psíquicas de los bibliotecarios y otras medidas de seguridad que los psíquicos requieren para defenderse de los susurros del Immaterium. Calgar pudo ver el valor de tal mineral y por qué las fuerzas del caos podrían desear asaltar ese mundo. ¿Este Judanus ha atacado este planeta? Si fuera tan fácil, no habría venido a usted, mi señor. Por supuesto, pensó Calgar, tiene que ser complicado. Al proteger este planeta, una patrulla relativamente pequeña de naves de la Armada Imperial formaría un cordón de rutas de patrulla atravesando este sistema estelar. Hace unas 5 décadas, una pequeña flota del caos se había enfrentado a la flota de patrulla. Según los registros, la flota del caos era tan pequeño que la flota de patrulla debería haberlos derrotado fácilmente, pero, el genio táctico de Calgar estalló. Hubo un traidor. Un motín en uno de los barcos, tal vez. Su reputación es bien merecida, Lord Calgar. De hecho, el capitán del crucero clase Tyrant Dominus Draconum, la nave principal de la flota de patrulla, había conspirado durante mucho tiempo para desertar y unirse a la corrupción del caos. Parece que este capitán y sus compañeros conspiradores mataron a los leales a bordo de su nave y atacaron las naves patrulleras restantes, capturando un crucero ligero clase Enforcer y paralizando la flota patrullera antes de huir a la disformidad junto con sus aliados del caos. Traidor, odio a los traidores. Sin embargo, ¿qué tiene que ver este barco con Judanus? Quizás este barco ha sido visto con Judanus, y has descubierto la ubicación actual de este capitán traidor. El señor de Ultramarine era un hombre que no debería haber sido considerado a la ligera. Exactamente, mi señor. Dominus Draconum ha sido visto como la principal nave pirata del caos en el subsector Orles cerca del sector Lagan. La nave traidora se ha arraigado en los gruesos cinturones de asteroides del sistema Orles y ha estado saqueando las rutas comerciales importantes en el subsector. Ahora que conozco la situación, ¿qué necesitas de mí? Necesito al capitán Titus. Él es el único agente libre que posiblemente podría rastrear esta nave y hacer que su tripulación hable, y cazar a Judanus también. No puedo perseguir esto mientras reviso otras 3 fuentes viables de información. Calgar hizo una pausa. A pesar de mis dudas, actualmente está inscrito en la Guardia de la Muerte y, si es la voluntad de la Inquisición, lo permitiré. Gracias, mi señor. 382.746 M41. Último segmento. Ultramar. Macrauge. Capitán Titus. Escuché los rumores, yo renunciaré a mi capitanía, todos escuchamos que usted, murmuró Cato Sicarius, tan conmocionado por el resurgimiento del respetado ex capitán de su compañía. A pesar de lo orgulloso que era Cato, había respetado profundamente a Titus, solo superado por el propio Lord Calgar, o quizás incluso más.
Posiblemente, esto también se debió a que Titus había reconocido durante mucho tiempo el liderazgo, las habilidades marciales, el genio táctico y estratégico de Sicarius, y había pasado mucho tiempo enseñando y preparando al entonces hermano Sicarius para convertirlo en sargento y apoyó su breve puesto en la primera compañía como veterano. También fue la recomendación de Titus que Cato fuera devuelto a la segunda compañía como un sargento veterano respetado entre las filas de la compañía. De hecho, Cato ha sido el segundo al mando de facto de la segunda compañía durante un tiempo. Sidonus lideró el escuadrón de mando de Titus como segundo al mando oficial. Sin embargo, con el fallecimiento de Sidonus y el rumoreado fallecimiento de su amado capitán Titus, la sucesión de la compañía pasó a manos de Cato Sicarius a pesar de la oposición de Leandros. Como primer acto como nuevo capitán, Cato desafió a Leandros en 3 tribunales. En primer lugar, llevó al joven infante de marina ante el Consejo de los Ancianos del capítulo para evaluar las acciones del capitán Titus y ganó un juicio para probar que si bien es primordial mantener una lectura minuciosa y una comprensión del códex, también se debe observar el espíritu del códex. Así, victorioso en su primera corte, Cato llevó a Leandros ante Lord Calgar para dictar sentencia sobre la batalla de Graia, en la que Calgar apoyó las decisiones de Titus. Finalmente, Cato llevó a Leandros ante su compañía y capitanes de otras compañías. Allí, Cato desafió a duelo a Leandros para restaurar el honor de su respetado maestro, Titus. Allí, Leandros fue decapitado por la famosa espada de la tempestad talasariana de Cato. Esto no solo había solidificado la posición de Cato a los ojos de sus compañeros y de su compañía, sino que también había satisfecho el honor de su compañía. Sin embargo, después de todo eso, ahora Titus había regresado. Tito sonrió y sacudió la cabeza. No, amigo mío. No solo te has ganado ese asiento, sino que también te lo has ganado. Lord Calgar me ha hablado de tus esfuerzos para asegurar mi honor, y te estoy muy agradecido, amigo mío. Maestro, no puedes llamarme amigo. Siempre has sido mi maestro, mi mentor y la base de mi ascensión, dijo Cato, inusualmente humilde. Sí, puedo, Cato. Ahora eres el capitán de la segunda compañía, orgulloso y honrado, como lo habían sido otros capitanes de antaño, hermano mío. Cato le devolvió la sonrisa con genuina apreciación mientras los 2 marines espaciales caminaban por el gigantesco corredor de mármol lleno de enormes estatuas de héroes ultramarinos que sostenían grandes orbes dorados cubiertos con escritos de rellenos de obsidiana que explicaban su heroísmo. En la distancia estaban los pasillos para los peregrinos mortales que entraban en la enorme basílica que conducía al patio del Templo de la Corrección, donde el famoso y sagrado santuario de Guilliman exhibía el cuerpo del gran primarca en éxtasis. Mientras sus pasos separaban el mar de peregrinos que tenían ante ellos, los 2 marines espaciales hablaron en alto gótico, asegurándose de que ninguno de los mortales pudiera escuchar sus palabras, y si pudieran entender alto gótico, significaría que tenían un estatus en sociedad que sabría guardar silencio. ¿Qué le ha pasado, capitán? Preguntó Catón. ¿Es cierto que el sargento Sidonous ha caído a manos del enemigo? Titus asintió sombríamente. Eso es cierto, amigo mío. Un hechicero del caos llamado Nemeroth había atravesado la robusta espalda de Sidonous con una garra relámpago, a cambio, sin embargo, he interrumpido el intento del malvado sinvergüenza de ascender a la demoníaca, dejando a la criatura como un retorcido y monstruo a medio hacer. Una pequeña sonrisa volvió a dibujarse en el rostro de Cato. Entonces el valiente sargento ha sido debidamente vengado, mi capitán. Nos has enorgullecido. ¿Orgulloso, Cato? No, amigo mío. No hay orgullo en la caída de un hermano. Si triunfamos sin una pérdida tan trágica, entonces es algo de lo que estar orgulloso, pero cuando nuestra sangre ha sido derramada por nuestros propios errores, por pequeño que sea, no es algo de lo que enorgullecerse. Recuerda bien, amigo mío, que el falso orgullo será tu perdición, pero el orgullo de una búsqueda cumplida sin mancha será tu gloria. Cato vaciló. ¿Falso orgullo, capitán? Sé de ti, amigo mío. Sé de las nobles herencias de tu sangre como el gran duque de Talasar, la grandeza de tu habilidad, la fuerza de tu visión y lo aplaudo. Sin embargo, si tu orgullo alguna vez interfiere manera de lograr lo que es verdaderamente grande, entonces se convertiría en un veneno. ¿Veneno? El más peligroso de todos los venenos contra nuestra mente, hermano. ¿Recuerda quién es nuestro antepasado?, dijo Titus mientras miraban a su primarca y hacían gestos de adoración y respeto. Orgulloso de lo que era, pero siempre humilde ante el emperador. Orgulloso de lo que era, pero siempre racional y razonable. Racional y razonable. Sí, hermano.
Ya no eres un simple hermano de batalla, ni eres un sargento. Ahora eres el capitán de la segunda compañía, nada menos que de los ultramarines. Eres el maestro de la guardia, Kato. Tu posición es clara, liderarías la segunda compañía en la gloria. Sé que podrías haber tenido un mando como capitán de la quinta antes de que yo interviniera, pero te conozco. Si hubieras tomado ese camino, las cosas habrían sido diferentes. Poco sabía Titus que había sido su propia supervivencia en su juventud bajo el difunto capitán Severus, quien había perecido de manera relativamente poco heroica a manos de una Gretchen que le cortó la garganta desprevenida, y su carrera continuada bajo otro capitán Severus, esta vez bajo el famoso capitán Severus Agemán, había contribuido a la alteración de la historia tal como la conocen los que están más allá de su dimensión. Tal vez tenga razón en eso, mi capitán. Sin embargo, no puedo encontrar a nadie tan razonable y racional como usted para dirigir la compañía, dijo Sicarius mientras se alejaban de la gran forma de Guilliman en estasis. Te lo diría de vuelta, amigo mío. Los dos hombres se detuvieron cuando notaron que un scout marine, un iniciado de los ultramarines, venía corriendo con una sorprendente falta de respeto por el templo en el que se encontraban. Capitán Titus, Lord Calgar busca su asistencia inmediata. Su nave inquisitorial está esperando y Lord Calgar y un inquisidor están esperando su presencia. Pensamos que estaba en el monasterio de la fortaleza, ya veo gracias, iniciado. Tiene que marcharse, capitán, dijo Sicarius. Lo sé, solo un anciano preocupado por este hijo y heredero, respondió Titus, ante lo cual Sicarius casi se sonrojó. Solo recuerda, arrogancia, orgullo, serán tu enemigo más mortal, porque no te falta nada en habilidad o carisma, pero por eso, me preocupo. No me falles, hermano, y no falles a Lord Guilliman. Sicarius asintió sombríamente. No lo haré, capitán. 383.746 M41. Último segmento. Remolino. Mundo demoníaco, hogar de aflicción. La mano de Soulrend atravesó el costado de una enorme criatura envuelta en llamas de color rojo oscuro que lamió la extraña herida. La criatura herida rugió mientras intentaba atacar a Judanus con la espada muy ancha con muchas caras de muertos agonizando sobre sus lados planos. Judanus detuvo el ataque con su Daemon Axe, los tres Bloodletters atados al hacha gritaron locamente cuando se encontraron con los demonios de la extraña espada. ¿Has perdido, Lord Kilangesh, o debo llamarte Cedric Asid? Cedric Asid, anteriormente de los Ángeles Oscuros, pero el que cayó en el Corne hace mucho tiempo, se burló Judanus. Ante la mención de su verdadero nombre, el príncipe demonio herido rugió aún más fuerte, pero su cuerpo pareció congelarse y la misma realidad alrededor de su herida pareció brillar y abrió aún más la herida. Ya es incoherente, mi señor, dijo Lilgat, cubierto con la sangre de las tropas del príncipe demonio. El hacha de energía muy corrupta de Lilgat brillaba en la espesa sangre de dos Cornate Raptors. Luego, mientras respondía a Judanus, se abrió un desgarro en el espacio detrás de Lilgat y apareció un Warp Talón. La criatura también tenía los colores del príncipe demonio sin alas y trató de blandir su hacha, solo para ser bloqueado por un Corne Berserker del séquito personal de Lilgat. Los dos guerreros de Cornate se atacaron brutalmente, y el Berserker finalmente obtuvo una victoria pírrica con el brazo izquierdo amputado justo por debajo del codo y una gran herida en el pecho. Sin siquiera dar una segunda mirada, Lilgat decapitó a su propio Berserker que acababa de salvarlo, y procedió a atravesar a 6 Bloodletters que luchaban entre sí. 3 de los demonios llevaban una faja de intestinos mientras que los otros 3 tenían un collar de una mandíbula humana. Lilgat solo cazaba a los Bloodletters con fajas intestinales. ¿Ya casi terminamos, señor?, preguntó Lilgat. Judanus acababa de parar otro golpe del príncipe demonio, cuyo cuerpo presentaba varias heridas mortales, y con sus alas arrancadas de raíz, el príncipe demonio quedó lisiado. Hemos terminado, respondió el señor del caos en Terminator Armor antes de hundir su Power Claw humano de Soulrend en el cuello del príncipe demonio y arrancarle el cráneo. Con su señor y maestro derrotados y asesinados, los Bloodletters restantes con fajas de intestino se detuvieron y comenzaron a retirarse, solo para ser retenidos en su lugar por la oscura voluntad del hechicero del caos Lord Judanus. Guerreros, ahora es vuestra única oportunidad de desafiar este cambio de liderazgo. Hablad ahora, o permaneced obedientes. Ninguno de los 12 Raptors, 30 marines del caos, 6 marines poseídos y 2 mutiladores habló. Sabían que con sus propias fuerzas reducidas a la mitad, el príncipe demonio muerto, y con las fuerzas de Judanus superando en número a las fuerzas reunidas del príncipe demonio muerto, no había ninguna posibilidad de derrotar a Judanus.
Ahora, tengo las 4 anclas de Diamond Princess, cada uno asesinado personalmente por mi mano, y uno de cada dios patrón. Tengo 6 de las 8 llaves, conozco la ubicación de la séptima, tengo el Space Ulcuteros Doloré para eludir las 7 puertas de la perdición, y haber recolectado suficientes cristales Serg para debilitar seriamente a la tetracolasia. Entonces, la octava llave es su pieza final, mi señor, dijo Lilgat. Ciertamente, mi amigo. Estamos cerca, pero necesito algunas cosas, ¿se han reportado los santificadores negros con mi premio? Lilgat negó con la cabeza. Desafortunadamente, parecían haber encontrado una resistencia inesperada. ¿Resistencia? Una especie de criatura ser humanoide que ha reclutado humanos para complementar sus fuerzas, respondió Lilgat. Por un momento, la expresión de Judanus se oscureció. Parece que tengo un rival, no permitiré que un rival sobreviva, mi señor. Prepara mi nave. Nos dirigimos de regreso a Senkaar. Llama a todas mis fuerzas, es hora de una asamblea. Sí, señor. 422.746 M41. Último segmento. Subsector Orles. Sistema de Orles. Capitán Titus, tenemos un informe de la nave de clase Cobra Daeleus Rising de que la nave traidora y sus escoltas han sido avistadas dirigiéndose al mundo feudal de Onaris III. La trayectoria proyectada actual indica que la nave traidora llegaría a Onaris III dentro de días, informó Epistolar Arax. Arax había sido un hermano digno de confianza, pensó Titus, mientras miraba a los miembros supervivientes del séquito del inquisidor Adrián. El sargento Quirus de los Cuervos Sangrientos se había quedado en Prandium para ayudar al ultramarine bajo el sabio mando del legendario capitán Antilochus y el famoso sargento Telion. El capellán Matoras todavía estaba siendo operado para volver a ponerlo en acción después de haber sido enterrado en un chasis Dreadnoughts. Iskansis de Los Ángeles en Carmine y Julians de los Nova Marines habían sobrevivido al arduo viaje de Riax a ultramar, pero los demás murieron en la emboscada de Judanus el Señor del Caos. Sin embargo, Titus tenía un puñado de miembros nuevos. El hermano sargento de Aradiel de Los Ángeles Sangrientos se había unido al Kilte Amoth Titus oficialmente designado, trayendo consigo un poderoso cañón de plasma de fabricación antigua. Aparentemente, era un miembro veterano incluso entre los ángeles sangrientos de larga vida, con casi 600 años a pesar de servir en misiones peligrosas de los guardianes de la muerte durante casi 2 siglos y más en su capítulo de origen. El hermano Retavius del Puño Imperial era un miembro nuevo y relativamente joven de la Guardia de la Muerte, con solo 116 años, habiendo servido en la Guardia de la Muerte durante los 9 años anteriores. Sin embargo, su destreza de combate tranquila y estoica con su Volter ha impresionado a muchos, y la Inquisición le había permitido unirse a Titus para que Titus pudiera hacer un buen uso de un buen guerrero. El hermano Suntion de los Halcones Imperiales era un marine de asalto que había cometido un pecado menor que había jurado silenciar mientras servía a los Guardianes de la Muerte durante las últimas 6 décadas, y había recogido una docena de colmillos de caudillos orcos que había matado, lo que demostraba sus habilidades marciales. Habilidades. Finalmente, el hermano veterano Errons de los Serafines Rojos era uno antiguo, de casi 5 siglos con casi 4 siglos entre los Guardianes de la Muerte. Aunque hacía viajes regulares de regreso a su capítulo de origen cada 2 décadas, era más un marine de la Guardia de la Muerte que uno de los Serafines Rojos. Se rumoreaba que, a pesar de su larga ausencia de los Serafines Rojos, ocupa un alto cargo entre ellos, ya que aporta mucho conocimiento sobre la amenaza xeno al capítulo que puede prepararlo para más guerras. Mientras Titus discutía su inminente misión, la puerta de la sala de observación se abrió de nuevo para revelar a 2 servidores que escoltaban al mago Saxcand, que había sido gravemente herido por las hachas de los Corne Berserkers bajo el corrupto apotecario Lilgat. Magos ahora se veía aún más como una máquina de lo que Titus recordaba, y antes era casi completamente una máquina. De pie sobre 2 patas muy fuertes que casi parecían similares a los diseños de las piernas de un Dreadnought, y con 4 mecadendritas muy gruesas y un servobrazo, el Magos parecía bastante imponente incluso para un marine espacial como Titus. Ansioso. Capitán Titus. El barco. Ha sido. Preparado para partir hacia tu destino. Señor Magos, no necesitabas venir aquí solo. Un solo servidor o un servo caneo lo habrían hecho. Emocionado. Tenía razones. Deseaba venganza. Contra las corrupciones degradadas. De las fuerzas del caos. Que nos asaltaron a nosotros y a nuestra recipiente. No. Sentí este nivel de respuesta hormonal. Durante mucho tiempo.
tiempo. Tendremos nuestra venganza, de hecho, Lord Magos, respondió Titus. Reuniré nuestro consejo y ordenaré al capitán Carlos que entre en la disformidad. Capitán, dijo Arax mientras salía de la habitación. Consulta. ¿Te sientes? KKKKK, incómodo con mi actual patrón de habla. Fin consulta. Tito hizo una pausa. Estaba incómodo. No tanto, mi señor. Suspiró. A veces me olvido. Eso es totalmente biológico. KKKKK, los humanos mantienen un nivel de respuesta al estrés ante un patrón de habla como este. Macha se está preparando. Un módulo reparado para mi módulo vocal y de habla. Entonces podré hacerlo. Al menos emular patrones de habla similares. KKKKK, como he usado previamente. Entiendo, mago. Tan abruptamente como había entrado, el mago Saxcand salió de la habitación, permitiendo que Titus también se preparara. Titus intervino en la comunicación. Interrogador Godwinson, este es el capitán Titus. Nos estamos reuniendo en la sala de conferencias. Sal de ese bibliotecario y únete al consejo. Buscamos a nuestro enemigo por fin. 592.746 M41. Último segmento. Ultramar. Prandio. El enjambre tiránido había llegado. Mi señor Calgar, todos los sensores y augurios indican que se han detectado firmas biológicas masivas en el borde del sistema solar, en la posición 035, 992, 985. Calgar abrió los ojos ante el tecnosacerdote que informaba. ¿Está lista la flota para el bombardeo de misiles de largo alcance extremo, como estaba planeado? Sí, mi señor. Todas las naves capaces y las estaciones orbitales están listas, respondió el tecnosacerdote. Calgar se volvió para mirar a su bibliotecario jefe, Tigurius, que parecía tan sombrío como siempre. ¿Qué puedes ver, amigo mío? Hay un ruido terrible en la disformidad, mi señor. Los rugidos de 1 billón de billones de mentes alienígenas siempre impregnan la disformidad, cubriendo y borrando incluso la inmensidad del Astronomicon. El señor de los ultramarines entrecerró los ojos antes de asentir al tecnosacerdote que esperaba su orden. 602.746 M41. Los misiles de inmensos tamaños fueron lanzados desde las enormes naves del Imperio, así como desde las numerosas estaciones de batalla y fortalezas estelares que rodean el planeta. Incluso el más pequeño de los misiles alcanzó casi 50 metros de altura, mientras que algunos de los misiles lanzados desde los silos construidos apresuradamente del planeta habían tenido casi 280 metros de altura. Se utilizaron cargas útiles de explosivos de plasma concentrado, bombas de fisión nuclear enriquecidas, bombas de fusión antiguas, bombas de racimo con explosivos de plasma y todo tipo de ojivas. Cientos de misiles fueron lanzados uno tras otro. Viajaron lo más rápido que pudieron, aunque aún les tomó más de 3 días llegar al borde del enjambre que se aproximaba, que ya se movía bastante rápido. Los primeros misiles que se encontraron con los Tiranids habían sido 6 misiles con cada ojiva cargando un trío de poderosas bombas de fisión nuclear con un mecanismo de eyección especial. En el momento en que los sensores de los misiles detectaron la proximidad a sus objetivos, los misiles explotaron, arrojando las bombas de fisión más rápido al enjambre. Los tiránidos no sabían qué los había golpeado. 18 bombas nucleares masivas, cada una de las cuales produce energía superior a 1 millón de kilotones. Casi instantáneamente, 18 masas masivas de criaturas tiránidas fueron eliminadas y se convirtieron instantáneamente en cenizas altamente radiactivas en el frío del espacio. Casi 600 millones de criaturas se perdieron en esa primera salva, seguida de oleadas de lo suficientemente potentes como para freír incluso los cerebros biológicos de los tiránidos y cocinar su carne. Mientras que algunos de los misiles de plasma fueron derribados por las explosiones nucleares iniciales, la segunda línea de misiles masivos se encontró rápidamente con los tiránidos. 67 explosiones de plasma, 26 explosiones nucleares, 8 explosiones de radiación de neutrones y 3 implosiones de macrofusión sacudieron el vacío del espacio que ya no estaba tan vacío. Miles y miles de millones de tiránidos se perdieron instantáneamente, la vanguardia inicial de la flota enjambre tuvo una pérdida severa que nunca antes había imaginado. Sin embargo, sus pérdidas no habían terminado. La siguiente ola de misiles había llegado por cientos. No menos de 426 explosiones de plasma salpicaron el vacío y eso fue después de que casi 82 misiles fueran desactivados por las ráfagas de bombas de fisión nuclear.
El pulso de gravedad temporal de las antiguas bombas de implosión de fusión absorbió a decenas de millones de tiránidos en el rango de explosión y radiación resultante. Una vez más, miles de millones de tiránidos perecieron. Esta vez, sin embargo, los tiránidos habían aprendido. Se generaron millones de minas de esporas y se lanzaron en la trayectoria de los misiles, mientras que las bionaves se dispersaron en un patrón abierto, minimizando el impacto de las explosiones y enviando suficientes criaturas para detonar las bombas. Aún así, decenas de miles de tiránidos murieron por el objetivo de detonar los misiles. Calgar no era un enemigo tan fácil. Cuando la cuarta y quinta ola de misiles fueron detonadas lejos de los principales grupos de tiránidos, la sexta y la séptima ola de misiles llegaron al mismo tiempo, pero la sexta ola de misiles se desvió alrededor de la gran luna de hielo del gigante gaseoso que la flota Enjambre estaba pasando por alto. Controlada por una programación delicada, la sexta ola de misiles usó el movimiento de la onda de gravedad para acelerar, chocando contra el costado de la flota Enjambre a tal velocidad que la flota Enjambre no pudo reunir a las criaturas para contrarrestarlos. Más que eso, la sexta ola de misiles había sido de mayor variedad, permitiendo detonaciones masivas de fisión nuclear, implosión de fusión y fuertes emisiones de radiación de neutrones. De hecho, esa ola de misiles se movió tan rápido que algunos de ellos golpearon dos de las naves colmena más pequeñas en el borde de la flota. Una de las naves colmena tenía 3 explosivos de plasma y una flor de fisión nuclear en su superficie exterior, pero la otra nave colmena fue golpeada con 4 bombas de fisión nuclear, una bomba de implosión de fusión y una bomba de radiación de neutrones. Incluso cuando un trozo de la nave colmena fue desgarrado y succionado por el pulso gravitatorio de la implosión de fusión, un fuego nuclear masivo chamuscó las quitinas de la bionave masiva, solo para que sus tejidos más blandos enfrentaran una necrosis casi instantánea por el bombardeo de energía mortal. Radiación de neutrones. Aunque había sobrevivido, la nave colmena entró en hibernación de inmediato y fue neutralizada. Las pruebas de Tyranid y Bethlehem Behemoth no terminaron ahí. Calgar tenía suficientes recursos para conquistar una docena de sectores, y estaba usando todo. Incluyendo una flota de poderosas naves con habilidades específicas. Incluso mientras la flota Enjambre avanzaba penosamente contra las oleadas de misiles octava y novena, con la novena lanzando nuevamente alrededor de la luna de hielo, una flota de naves imperiales apareció detrás del gigante gaseoso. Oculta por el pozo de gravedad y la radioactividad habitual del gigante gaseoso, la flota Enjambre apenas podía detectar las naves dispuestas contra ella en su flanco. Preparando sus poderosos cañones Nova había 2 acorazados clase Victoria, 2 acorazados clase Apocalipsis, 4 cruceros de batalla clase Marte, 2 cruceros de batalla clase Mercurio y 5 cruceros clase Dominator, así como 3 clases Retribution preparando sus torpedos y un crucero clase Emperador. Acorazados que usan sus casas y una docena de barcos más pequeños para defender a las hermanas de largo alcance de la Armada Imperial. El primer Nova Cannon disparado fue uno de los Mars Battlecruisers, y disparó un Doppler Shell y atravesó la Ive Fleet, diciéndoles a los ultramarines todos los detalles que pudieron recibir en el corto tiempo antes de que las oleadas de fuego Nova Cannon restantes golpearan. 4 cañones Nova con patrón Risa y sus proyectiles de plasma volátiles y 10 proyectiles con patrón de Marte se hundieron profundamente en la flota Enjambre y golpearon a 4 de las naves Enjambre más pequeñas. Cientos de millones de criaturas murieron, así como las 4 naves colmena ensartadas por más de una docena de proyectiles de cañón Nova, seguidas rápidamente por una cascada de torpedos, incluidos 6 torpedos Melta dirigidos a las 2 naves colmena dañadas por la sexta ola de misiles. El momento fue casi perfecto ya que la 10ª y la 11ª oleadas de misiles de alcance extremo habían golpeado. Con la 11ª ola siendo la última ola de misiles, el Imperio esperaba que hubiera suficiente daño para hacer retroceder a los tiránidos. Decenas de miles de millones de tiránidos habían muerto en el transcurso de 6 horas cuando las 11 oleadas de bombardeos de misiles atravesaron trozos de la flota Enjambre, y luego estaban los cañones Nova y los torpedos. Incluso cuando una parte de la flota Enjambre se separó de la flota tambaleante para perseguir a la flota oculta detrás del gigante gaseoso, la flota imperial disparó 6 Vortex torpedos hacia la flota Enjambre y huyó, alejándose más de la flota Enjambre antes de ingresar al Imaterium. Aunque la flota Enjambre contrarrestó rápidamente los torpedos Vortex entrantes, uno de ellos explotó en el borde de la flota Enjambre, abriendo suficiente grieta disforme que aspiró a 1.000.000 de criaturas en un segundo antes de enviar oleadas de pulsos destructivos cuando la grieta se cerró.
La flota Enjambre mostró una reducción significativa de tamaño gracias a los bombardeos estratégicos bien preparados. Sin embargo, todavía era apenas el 15% de la flota Enjambre, y no había más misiles. Más que eso, la flota Enjambre se sintió amenazada por el ataque preventivo del humano, y se escondió detrás del gigante gaseoso, mientras recuperaba varias de sus flotas fragmentadas en el sistema. La batalla por Prandium apenas comenzaba. Fin del capítulo 77.